Sergio Massa, gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, es un gusto tenerlo después de... Sí, espero aprovecho y pido disculpas. La próxima vez tardemos menos. La próxima vez sea más corta. Sí. Sergio, una reflexión suya, ¿no?, sobre lo que sucedió en el Obelisco, esta sensación de indefensión que hoy tiene el ciudadano, que pasó en la capital como puede suceder también en otros rincones del país. Yo creo que hay dos cosas para tener en cuenta. La primera, y me parece que la más sintomática desde lo estructural, es esta pareciera costumbre de acostumbrarnos a convivir con la impunidad. Impunidad que vemos en grande a 20 años del atentado a la AMIA, en el atentado a la AMIA, que termina además con un memorándum escandaloso que termina legitimando la actitud de evasión de la justicia de los iraníes. Impunidad que vemos en los hechos de corrupción, no solo del presente, sino del pasado. Y impunidad que vemos en aquellos que rompen el Metrobús, que rompen la 9 de julio y que a las 48 horas están en libertad. Y que tiene que ver con que pareciera que vivimos en un país que tiene miedo a defender el orden como valor. Yo creo que nosotros tenemos que acostumbrarnos a entender que orden no es sinónimo de represión, pero que el uso de las fuerzas de seguridad es parte de las herramientas que tiene el Estado para sostener el Estado de Derecho. Y que tenemos que acostumbrarnos a que orden es Estado de Derecho, orden es respeto a la ley. Y que por lo tanto no tenemos miedo, no tenemos que tener miedo como sociedad a tener orden. Faltan 512 días para que termine este gobierno. Y el próximo gobierno va a ser un gobierno que, entre otras cosas, va a poner orden en la sociedad argentina y va a hacer cumplir la ley y va a trabajar y va a estar obligado a trabajar en ponerle fin a la idea de impunidad en temas como AMIA y en temas como estos abusos en la calle, así como también en los casos de corrupción. Sergio, creo que es parte de las cosas que vienen. Y después un segundo tema que me parece importante respecto a esto de los saqueos. Mire, si un tipo toma una comisaría y el resultado es que se sienta en la primera fila de casa de gobierno, los valores están subvertidos. Entonces, esta cultura del patotero es una cultura que tenemos que desterrar de la sociedad argentina. El diálogo en la política, pero además el exigir el cumplimiento de la ley de sea quien sea, son parte de las cosas que tenemos que construir en la sociedad que debemos construir para adelante, que nacen de muchas herramientas, del diálogo entre los sectores políticos para terminar con esta idea amigo-enemigo permanente, el respeto a los sectores industriales y trabajadores pueden estar sentados en la misma mesa y no son, digamos, parte de una sociedad enfrentada, sino parte de una sociedad que construye riqueza con la suma de capital y trabajo. Creo que tiene que ver con entender que la sociedad se construye no a partir de ver quién tiene más razón que el otro, sino que todos podemos tener un pedacito de razón para aportar a la construcción de una verdad única. Sí, identificar para que esto funcione quién es autoridad. Claramente. O sea, en casa, en la escuela, en el trabajo. En el caso de mi casa es mi mujer. Bueno, muy bien, está identificado. Está identificado. Los chicos lo dicen además, cuando usted les pregunta, dice, de la puerta para afuera manda papá, en la política manda papá, de la puerta para adentro manda mamá. Está bien. Lo tenemos como muy dividido. Pero sin duda que el respeto a la autoridad, el respeto a el rol del juez, el rol del docente. Claro. Pensemos en lo que nos pasa en el sistema educativo. Nosotros tenemos un sistema educativo que tiene hoy dos grandes problemas. Un primer problema que es que está construido sobre la base de la revolución industrial cuando somos contemporáneos de la revolución de la sociedad de la información, de la revolución tecnológica. Pero además tenemos un segundo, y entonces los docentes tienen un problema que es que el chico encuentra más información en su notebook que en el colegio. Pero hay un segundo tema, que es la fractura del pacto docente-papá, que era el tema del reemplazo de autoridad en el colegio, porque hoy muchas veces se da que un docente, cuando reta a un alumno, en realidad lo que recibe es un reproche del padre. Le quitaste autoridad. Exactamente. Claro. Le quitaste autoridad al director, al que le das 1.500 alumnos para cuidar, pero resulta que no puede designar o sancionar una portera o no puede, digamos, cambiar una ventana. Entonces, ¿el Estado dónde está presente, Clara? El Estado está presente en la seguridad y hoy no hay.
en la educación y hoy está en crisis, en la justicia y hoy está en crisis, en la salud pública y hoy está en crisis. Entonces lo que tenemos es un gobierno que aparece muy presente en la publicidad, y uno mira publicidades de gobernaciones o del fútbol para todos y ve un gobierno muy presente, pero un Estado ausente que los servicios centrales no los presta. Sergio, usted ha presentado varios proyectos sobre el tema de corrupción. Ahora, supongamos que usted es presidente de la Nación. ¿Hay una clase política que se los va a votar? Porque van a hacer ley. En el Senado acaban de votar algo que va Hay que derogarla. Contramano. Faltan 512 días para la derogación de esa ley, que lo que hace es eximir de responsabilidad a los que ocupan la función pública. Mire, acá hay como dos temas. El que hablábamos recién de la autoridad, de la cuestión de la transparencia institucional, de lo que viene en la Argentina en materia de temas institucionales y también una segunda agenda. Porque hoy hay otro tema que aparece tapado, pero que es parte de la realidad clara, que es que la inflación está destruyendo ingresos, que a la gente la plata no le alcanza, que hay una malaria bárbara, como dicen en el barrio. Digo, por ahí, cuando ustedes trabajan en la cuestión más de las noticias en el canal, lo deben vivir más por el reclamo de la gente. A la gente la plata no le alcanza. La presión de los impuestos que ha crecido significativamente. El nivel de concentración, 76 de cada 100 pesos que pagan los argentinos quedan en el Estado Nacional, son parte del problema. Ganancias en el aguinaldo fue destructivo para gran parte de la sociedad. La clase media argentina ha perdido una capacidad de consumo fenomenal. Pero hoy todos los sectores sienten que la malaria lo que hizo fue achicarles el bolsillo. Hoy cada vez la plata le alcanza menos. Hasta el programa Precios Cuidados dio un aumento del 8%. Y después te dicen que la inflación es del 1 y pico. Entonces, lo que digo es, nosotros tenemos como dos temas que atacar. Uno que tiene que ver con la cuestión de fondo, la construcción de bases sólidas de país a futuro, la educación, la justicia, la transparencia institucional. Pero una cuestión que hace a la vida cotidiana de la gente, que tiene que ver con la seguridad y con que la plata le alcance a la gente, para ponerlo en términos prácticos. ¿Por qué? Porque si la plata no le alcanza y además le roban lo poco que tiene, la gente siente que vive en un país que es frustrante. Entonces, entre la malaria y el robo, la gente siente que vive en un país que es una ola de frente. Bueno, pero también esa gente, y volviendo al tema de lo que vivimos todos los días, te dice, hace algo. Claro. Hace algo, porque ¿sabes qué pasa? El político de turno roba siempre. Esa es la... No digo que ocurra en todos los casos. Que cambie esta situación. Por eso me parece que viene un tiempo nuevo, por eso me parece que nosotros al plantear la construcción de una alternativa con radicales, con peronistas, con gente de la coalición cívica, gente que viene del ARI, gente que viene de sectores progresistas, socialistas, independientes, muchos dirigentes jóvenes. El sábado nos juntamos con 3.000 jóvenes de todo el país que vienen trabajando hace 4 meses en documentos región por región, en Córdoba, para discutir una propuesta de futuro y para discutir además lo que nosotros sentimos, que es que viene el tiempo de la jubilación de una dirigencia fracasada. Viene el tiempo de ponerlos en el pasado, porque viene el tiempo de los hijos de la democracia, viene el tiempo de una nueva dirigencia que no se fija tanto en esa cuestión de pelea de partidos, de si Juan, sino que se pone objetivos. Y por otro lado el que dice, no te metas porque esto es sucio. No, bueno, pero la clave es terminó meterse. Eso también. ¿Hay que meterse, sí? Sí, usted se tiene que meter. ¿Sí? Yo lo voy a desafiar a meterse algún día. Claro. Vamos. No se escape. Y me parece que el desafío nuevo, el desafío distinto, Clara, es que tengamos la capacidad de esto que vio usted recién fuera de cámara, de que con Julio Cobo yo pueda charlar y quedar para ir a cenar la semana que viene, y que eso no signifique más que una charla de cómo vemos el país, o que con Graciela discutamos, Ocaña, discutamos sobre algún tema vinculado a la realidad de la Ciudad de Buenos Aires, sin que eso signifique una cuestión partidaria. Es cierto, Sergio, porque bueno, yo trabajando mucho tiempo en periodismo, yo me acuerdo que ahí por la década, fines del 80, 90, todos estábamos enamorados de la transición española, de cómo los españoles, después no sé, enamorados de los chilenos, de los uruguayos. Claro. La Concertación, la Moncloa, el Frente Amplio en Uruguay. Pero en realidad, ¿sabe qué? Yo sería menos pretencioso. Yo diría... No, sea ambicioso, porque cuesta mucho en la Argentina pero es que, eso. sin dudas, hay que ser ambicioso respecto de los objetivos país,
pero menos pretenciosos respecto de qué esperar de los otros. Arranquemos por ponernos de acuerdo en 8 temas. Claro. Educación, energía. ¿Qué vamos a hacer con los hidrocarburos en la Argentina? Que hoy son el problema más grave que tenemos en nuestra balanza comercial. Políticas metas inflacionarias, políticas convergentes desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista monetario, desde el acuerdo empresarios-trabajadores para bajar la inflación todos juntos. Los temas que tienen que ver con la lucha contra la pobreza. ¿Por qué, así como decidimos cuánto del presupuesto iba a estar asignado, o cuánto del Producto Bruto iba a estar asignado a la educación, por qué no definimos cuánto como sociedad de nuestro Producto Bruto vamos a asignar a la lucha contra la pobreza? Porque si no, esos que hoy sienten que no pueden terminar de llenar la mesa, sienten que no pueden terminar de llenar la mesa, pero que además no hay nadie pensando en cómo la van a llenar mañana. Y los hijos y los nietos se sienten excluidos. Lo escuchaba decir a usted, a ver, los planes son necesarios. Usaste el plan, conseguiste trabajo, dame el plan, se lo doy a otro y que busque trabajo. Ahora, ¿no es necesario revitalizar la escuela fábrica, los oficios? Sí, claro. Nosotros ahí lo que estamos planteando es lo que se llama el acordeón. Nosotros lo llamamos Daniel Arroyo junto con el equipo económico. Nosotros, Daniel está con nosotros. Daniel es parte del equipo económico, Daniel, Martín Redrado, Miguel Peirano, Ricardo Delgado, Aldo Piñanelli, Labaña, son Marco Labaña y Roberto, obviamente, con la Escuela de Gobierno, son el equipo más sólido de los temas de gestión nuestro. Junto a otros, ¿no? Está Gustavo Yáñez asesorándonos en temas educativos. Yo creo que es la persona que más sabe educación en la Argentina. No tengo ninguna duda. Que tiene una enorme experiencia de América Latina. No tengo ninguna duda. Y yo creo que el mérito nuestro es entender que lo que pasó con la selección nos tiene que pasar como país, que podemos funcionar como equipo y tratar de conseguir buenos resultados. Ahora, usted decía lo de los planes. Mire, yo estuve hace poquitas horas en Catamarca. ¿Y sabe lo que me decía la gente en Andalgalá, por ejemplo? Yo tengo el plan, pero quiero trabajar. Entonces, lo que han diseñado Daniel Arroyo y un grupo de economistas es la idea del acordeón, que es una transición en la cual se mantiene el plan, pero se entra al mercado de trabajo. En muchas provincias, cuando usted habla con los productores regionales, de economías regionales, dicen, la gente no me viene al mercado de trabajo porque tiene miedo a perder el plan. Claro. Hagamos la construcción del puente, démosle el puente de regreso al mercado de trabajo a aquel que se queda con el plan por miedo a perderlo, pero que quiere volver a trabajar. Y me parece que eso es fundamental. Y eso no significa ampliar la rentabilidad de la empresa, no, significa en todo caso pautar. Mire, ¿sabe qué? Los primeros 6 meses usted va a cobrar el plan completo, los segundos 6 meses el 80%. A medida que se va consolidando en el mercado de trabajo, va disminuyendo la influencia del plan y usted va tomando un nuevo ingreso. Porque si habla con el empresario pequeño, mediano, dice, yo necesito mano de obra, pero necesito lo básico, que cumplan el horario, ¿no? Claro. Básico. Pero es que además, vos fijate, vivimos en un país donde la pyme, el motor, 70% de nuestra mano de obra... 70% de nuestra facturación, 90% de nuestra mano de obra es pyme. O sea, es ese señor que tiene el taller, que tiene el comercio, ese que tiene 2 o 3 empleados, que tiene un reparto. Ese es el 90% de nuestro empleo. Ese hoy está mal. No solamente está mal, sino que además paga impuesto a las ganancias para hacer reinversión de utilidades. O sea, para traducírselo a mi tía, que a veces dice que no me entiende cuando hablo. Para que se entienda, el señor que decide que va a ampliar su fiambrería, ¿sí? Y que va a generar un puesto más de trabajo, sobre esa plata que usa para ampliar las instalaciones y generar un puesto más de trabajo, paga impuesto a las ganancias. Es absurdo, es ridículo, es contra la virtuosidad del mercado interno en materia económica. Sergio, lo cambio de tema. ¿Por qué cree que Elisa Carrió lo está atacando tanto últimamente? La verdad es que yo en general he vivido... no le ha contestado. No, nosotros hemos aprendido a ponerle otra mejilla y hemos aprendido que parte del salto que va a dar la política dentro de 512 días es salir de la idea de que competir con otro es destruirlo para pasar a tratar de construir un espacio político que se alimente de propuestas que le cambien la vida a la gente.
Yo la verdad es que lo que no entiendo es aquellos que hablan de calidad institucional y hace años y años que son reelectos en los mismos cargos, ¿no? Porque digo, uno mira el Congreso del año 94, sí, 95, 97, 99 y se encuentra con que algunos actores son los mismos. ¿Usted le pondría límite a las...? Sí, claro. Las reelecciones no solamente tienen que ser limitadas de los intendentes o del presidente, y lo he planteado, sino también de los legisladores. Porque si no se transforman en parte del mobiliario del Parlamento. Sí. Y me parece que eso es malo, ¿no? Y bueno, digo, hay muchos y que hablan de todos. Un día, digamos, yo he escuchado sobre el procesamiento de Macri a dirigentes que hoy me critican a mí, decir barbaridades respecto de Macri y su procesamiento, y hoy me critican a mí y, digamos, coquetean con Macri, claro. O decir que, digamos, que Julio mismo, yo le haría que se tome el trabajo, Clara, de revisar lo que se ha dicho, lo que han dicho muchos de los que hoy son, digamos, parte del espacio UNEN de Julio. Sí, sí, claro. Y hoy, digamos, y Julio puso la otra mejilla, sí, yo por eso lo respeto. O sea, que los hombres se renueven, pero no las políticas de Estado, como no, Brasil, claro. qué sé yo, Fernando Enrique, Dilma, Lula, perdón, Dilma. Bueno, es que en realidad el secreto es que la Argentina construya en hidrocarburos, en telecomunicaciones, en acceso a la vivienda. El acceso a la vivienda no solamente es una solución que reclaman millones de argentinos, sino que puede ser un motor muy importante para el Producto Bruto Interno y sobre todo para la construcción, que es una industria de industrias. ¿Sabe qué es sencillo? Con un swap, con un seguro de tasa del Banco Central, garantizando largo plazo de acceso de tasa para que el ciudadano se anime a acceder al crédito. Bueno, el eso tema se debe acordar como una política de largo plazo. El crédito a la vivienda y del trabajo fueron fundamentos del crecimiento de la Argentina hace muchos años. No tenga ninguna duda. De nuestros padres del equilibrio y la buena administración. Claro, claro. Todos los periodos de la Argentina que tuvieron superávit fiscal o que tuvieron equilibrio fiscal tuvieron buen resultado económico. Todos los periodos de la Argentina que tuvieron déficit fiscal pronunciado tuvieron problemas en la economía. Entonces, la sana administración, y yo lo digo porque nosotros, por ejemplo, en tanto los 6 años que gestioné ANSES como los 6 años que gestioné el municipio de Tigre, hacía de la idea de el superávit y el resultado, inclusive con alguna crítica en algún punto de algunos sectores por el superávit, pero hacíamos del superávit y del equilibrio en las cuentas casi una religión, debe ser una religión porque es parte del buen arte de administrar bien. O sea, como hacemos en casa. Entra 10, mire, yo tengo un amigo con el que cada tanto comemos un asadito que me dice, en mi casa si no hay ingreso, no hay egreso. Digo, ¿qué diferencia hay entre la casa, el negocio, la fábrica o un país? Ninguna. Tenemos que administrar con sentido común. Sergio Massa, gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima semana. Chau.